qué forma me sirve, ¿para qué? Para otras personas que están en esa situación también. Pero no es de que yo porque estudié esto, yo soy el más famoso y no es cierto. No es cierto, ¿eh? Es algo que uno tiene conocimiento y lo puede transmitir, pero también hay que transmitirlo de la forma correcta. Porque si no, nada más lo que estamos haciendo es distorsionar y llevar a la gente por un camino que no es el que debe de ser. Bueno, ya los dejo para que ustedes tengan su clase. Ya saben cuál es ya saben que tienen que revisar su nombre, por favor. Luego yo no quiero que se me queden ahí las constancias porque hubo un nombre con J y no con Y, o no le pusieron usted el acento, que porque era con mayúscula y sí aparece en la constancia con acento. Todo eso ya revísenlo porque voy a repetir, ya cuando estamos a 2 clases de terminar el diplomado, empiezan con que, híjole, ¿qué crees que en mi constancia ya va a salir mal porque mi nombre no era ese, ¿no? Eso revísenlo. Yo no sé cómo quedaron con esta Amy, bueno, Romy, sobre la cuestión de la evaluación. Ella era la encargada de esa cuestión de la evaluación, conjuntamente con la facultad. Pero cualquier duda que tengan, pues van con Romy, ¿no? En relación a eso, y si hay dudas sobre otras cuestiones, pues ya las ven conmigo ya en otro plano, ¿vale? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya estamos en el aire, ¿verdad? ¿De hace rato? ¿Cuántos comerciales metieron? ¿Ninguno? Ok, está bien. Bueno. A ver, una pregunta para los que son trabajadores administrativos de la UNAM. ¿Es lo mismo salario tabular y salario integral? ¿Sí? ¿No? ¿No vieron el curso? A ver, otra pregunta. Ya que dicen que no, así bien afirmativo, bien, no, sí, yo lo sé. A ver, ¿la despensa forma parte del salario? Ya cuando ¿ya ven cómo ya hay duda? Dicen que sí, dicen que no. ¿Forma parte de la despensa? ¿Forma parte del salario? Bueno, si quieren lo votamos para que sea democrático, ¿no? Pues sí, ¿no? Así, ¿para qué nos metemos en problemas? Si el derecho también se puede votar y es democrático, ¿no? Fíjense, en este auditorio hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Se lo voy a poner más fácil todavía. Los trabajadores, dice el contrato colectivo de trabajo de la UNAM, que los trabajadores de la Ciudad de México no tienen un apoyo al transporte porque pues ellos están subsidiados el transporte, ¿no? Pero la zona periférica de la Ciudad de México, y que es en el Estado de México, ellos sí tienen una ayuda de transporte, ¿no? Sí tienen una ayuda de transporte, los de Iztacala, los de, ¿no? Acatlán, ¿no? Las clínicas de Nesa, ¿no? Bueno, esas, ¿no? Toda la zona conurbada del Estado de México, ¿sí? A ver. Bueno, pues hay que reclamarlo, porque ahí dice todas, hay que reclamarlo. A ver, si son 200 pesos, no sé cuánto sea. ¿Cuánto es? 600. Sí la tiene, vean. ¿Eso es parte del salario? A ver, Iztacala, ¿es parte del salario o no? A ver, Iztacala dice que sí. ¿Sí es parte del salario o no? Bueno, se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Ahí les va. Para los que no están en la zona conurbada, pues no les llega. Entonces por eso no es parte del salario. Fíjate, ya dijo ella, Para los que están allá, pues sí es parte de su salario.
¿no? Pero la despensa a ellos, bueno, a ellos y los que están en las zonas foráneas, les llega en efectivo. Les llega en el efectivo en su cheque y se despensa, ¿no? A los que están en la Ciudad de México les llega en una tarjeta y dice tanto, ¿no? Es una diferencia en cómo les llega el recurso, ¿sí? Ahí no hay problema de que, porque me llegó a mí en efectivo y a ustedes llegó en tarjeta. ¿Pero es parte del salario? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice que no? ¿Y quién dice que sí? A ver, los que dicen que no. Los que dicen que sí. Vamos a votarlos, ¿no? Es interesante. Pues sí, es parte del salario. A ver, no, es que primero pregúntales qué significa salario. No, por eso sí es parte del salario. De tarea. Artículo 84, Ley Federal del Trabajo. Cláusula 4, inciso numeral 12 y 13 del contrato colectivo de trabajo del STUNAM-UNAM. ¿Sí? Artículo 84, Ley Federal del Trabajo. Y el 90 también de una vez. Son muy sencillos. Y el contrato colectivo de trabajo, cláusula 4, numeral 11 y 12. 12 y 13. ¿Sí? Y entonces, a ustedes ahí van a ver si sí es parte del salario o no es parte del salario. ¿Se acuerdan una partecita que dice en sus talones de pago que dice compensación? Ah, bueno, eso también, a ver, me dicen si es todos, aunque los que no son trabajadores de la UNAM y los que... Todo, es una tarea para todos, ¿eh? A ver, así, María Luisa. Yo creo que, por ejemplo, si te cambias de dependencia, o sea, del Estado aquí a la UNAM, ¿te van a quitar esa parte del salario? O sea, se puede... Ahí está otra pregunta a ver, esto que están aprendiendo, a ver. Dice la ley y dice el contrato, el salario es irrenunciable. El salario es irrenunciable. Fíjense lo que dice ella, ¿eh? Si yo vengo de Iztacala y tengo una compensación por transporte y me vengo a la Ciudad de México, me van a quitar esa compensación. Ahora, a ver, yo no sé, yo no sé. Yo por eso les pregunto a todos ustedes. A ver, entonces, pues nada más, le van a quitar esa compensación, dice ella, ¿no? Entonces, ¿me la tienen que quitar o no me la tienen que quitar? ¿O me la tienen que mantener? ¿O es irrenunciabilidad o no del salario? No sé. Es tarea, perdón. En tienda de la UNAM pasaba que, por ejemplo, cuando uno es supervisor, tiene cierta compensación al salario. Cuando tú ya subes de puesto, te van quitando esa compensación y es a sueldos. Entonces, supongo que aplica como algo parecido porque pues realmente ya no estás comprobando que tienes ese trayecto o esa necesidad de ese pago extraordinario, podría ser. Bueno, miren, fue interesante. Al último, ya que no me van a dar tiempo, qué bueno que me tocó en la campana, que vino el ponente, porque así ya... Pero se les queda de tarea. Porque hay una cláusula, bueno, dice la ley eso, ¿no? Pero lo que dice la compañera también es cierto, y viene ahí en la cláusula, creo que es 61 del contrato colectivo de trabajo, donde dice irrenunciabilidad del salario. Entonces ella dice, a ver, si yo venía trabajando en una categoría tal, y me dan una compensación por esa categoría, por la especificidad de esa categoría, y luego escalafonariamente subo a otra categoría, ¿por qué me la quitan? ¿Por qué me la quitan? Por eso, pues no puedes renunciar a tu salario. Ah, por eso, a ver, aquí me dice Yuli que es una prestación.
Acá me dijeron que es una compensación. Yo no sé, yo les creo a ustedes. Yo les creo, pero vean lo que dice la ley. Es más, allá tenías la ley, ahí tenías el artículo, ahí yo lo tenía ahí. Oigan, ya les va a ayudar ella con la tarea. Dices que dice el 84. Establece que el salario no se limita al pago en efectivo, sino que se integra con cualquier otro pago o prestación, ya sea en dinero o especie, que el trabajador que reciba por su trabajo, como gratificaciones, habitación, comisiones o cualquier otra cantidad que le entregue al patrón. Dice, los componentes del salario serían 1. Cuota diaria en efectivo, el pago de base por el trabajo, gratificaciones, pagos extraordinarios al salario, percepciones, cualquier ingreso percibido por el trabajador, habitación, el valor o el pago del lugar donde reside el trabajador, primas, pagos adicionales relacionados con el desempeño o antigüedad, comisiones, pagos basados en ventas o negocios realizados, prestaciones en especie, beneficios no monetarios que el trabajador recibe por su trabajo como alimentos o transporte y cualquier otra cantidad de prestación, incluye todos los beneficios que se le otorguen al trabajador por el desempeño de su labor. Importancia de... Ya le diste mucho, ya le diste mucho material. ¿Ya oyeron? Entonces ya pueden responder sus dudas, ¿no? Si a alguien les pasa algo de eso, vengan con la compañera y ella les va a resolver, ¿no? Ahora, las primas son, escuchen lo que dice ahí, no van a decir, ay, y la hermana, no, son primas de cuestión monetaria, ¿no? Pagos adicionales. Entonces, ya vieron todo eso, ¿eh? Ya para la tarea, y es más, yo la voy hasta revisar, la van a poner así como en la primaria, me la van a traer para la próxima clase con su nombre, así como en la primaria, su nombre y qué, de los dos casos, ¿qué pasa? Y ya si hay otro ponente que llegue tarde, pues va a ser interesante esto que lo discutamos. Acá sí te lo descuentan con los sueldos y como tal en el talón Bueno, ahora si alguien es abogado y litiga, pues ya tiene aquí varios casos, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya escucharon la tarea, ¿eh? Porque lo voy a revisar yo personalmente. Nombre y los dos casos que va... ¿Sí? ¿Perdón? Me salieron. A ver, ¿van los que no son de trabajadores? Bueno, también los trabajadores, porque no se crean, se van a meter a la página de Stunam. Ahí viene el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Ahí van a ver, en la cláusula 4, numeral 12 y 13, que es el salario. Y van a ver qué diferencia encuentran ahí con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 84, lo que acá lee la compañera. Y el 90 también, ¿sí? Bueno, eso ya es una. El otro caso es que dice, ese es un caso concretito, ¿no? Las dependencias o entidades académicas que están fuera de la Ciudad de México, o en la zona conurbada, es decir, en el Estado de México, tienen una ayuda de transporte de 600 pesos. ¿Sí? Tienes que definir, primero, si esos 600 pesos para estas personas son parte de su salario o no. Así pongan sí o no, nada más, ¿no? Y luego, si esa persona se cambia para la Ciudad de México, donde no tienen esa ayuda de transporte, ¿qué va a pasar con ese caso de esta compañera o ese compañero? Porque la ley dice, y el contrato también dice, creo que la cláusula 61 del contrato colectivo de Stunam dice, no puedes renunciar a tu salario. ¿Al 59? Irrenunciabilidad del salario. ¿Cómo lo interpretas? ¿Se lo pueden quitar o no se lo pueden quitar y por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Y si se lo quitan, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí? No están respetando
ni las primas dominicales, ni los salarios, ni sabemos qué nos están pagando, aunque nos manifestemos, aunque hagamos, aunque nos pongamos de cabeza, hay que se hace, porque a final de cuentas ya no hay con quién quejarse. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el año pasado era lo que le comentábamos del IMSS Bienestar. No pagan primas dominicales, no pagan festivos, no sabemos qué nos pagan, no sabemos los tabuladores, no hay con quién quejarse. Las propias autoridades son las que están haciendo eso. ¿A quién le reclamamos? Bueno, están casi igual que acá también en la UNAM, en algunas dependencias. Pero fíjense, estamos al aire, ¿verdad? Bueno, ni modo, pues así es esto. Ni modo, pues para que no digan que luego me mando escondiendo. No, ahí les va. El contrato colectivo de trabajo del STUNAM con la UNAM, dice la cláusula 29, ¿no? Se pagará en un plazo de ¿cuánto, Toño? Óiganlo, ¿eh? ¿Cuántas? 2 quincenas después de la laborada, ¿no? Y después de lo que dice, se pagará como si no pagan dentro de 2 quincenas. ¿Se pagará qué? En efectivo en caja, dice, ¿no? Bueno, primero dice que te pagan las 2 quincenas posteriores, ¿sí? Si no te pagan las 2 quincenas posteriores, te pagarán en efectivo en caja. O sea, te pagan en efectivo, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Y después qué dice? ¿Y después qué dice? Nada. No, nada. O sea, me tienes que pagar las 2 quincenas posteriores de que trabajé, ¿no? Si me las pagaste, qué buena onda, ya, qué bueno. Pues casi nadie lo hace, ¿verdad? Después, 30 días para que me pagues en efectivo, ¿o no? Estamos bien, ¿no? Y lean el contrato, la 29. Después de eso, ¿qué dice? Nada. No dice, demandarás a la UNAM, o demandarás y te pagarán incluso de acuerdo a la inflación. No dice nada. No dice nada. Toda la administración, ¿qué dice? Dice por caja. Por eso dice por caja, lo entendemos. Ahí está. Dice, ¿qué dice la universidad? Pues sí te debo. Sí te debo. Es más, Toño anda cargando su vale desde hace 3 semanas. ¿No? Ahí está tu vale. Yo no me niego, ahí está tu vale, ¿no? Puedes pasar a caja cuando haya dinero. ¿Ya vieron? Perdón. Y eso está firmado. El licenciado de Relaciones Laborales del IMSS Bienestar no soluciona, complica. Y lo único que hace es decir que las autoridades no hay dinero. Entonces... También lo hacen acá en la UNAM. No hay dinero. El problema es que aquí también, atendemos pacientes, la gente se pone rebelde, ya no quiere ir en festivos y todavía ahí sí nos aplican descuentos y todo. ¿Con quién nos quejamos? Pues se tiene que quejar ustedes con su sindicato y el sindicato tiene que tomar medidas para presionar para que se les pueda pagar. No hay, vuelvo a repetirte, no hay más que las acciones que tome uno como sindicato para que eso se resuelva. En lo individual no hay un mecanismo. Puedes demandar. Esa pregunta, anótenla y pregúntesela a Jorge Loyo. Él les va a responder preciso. Pero no nos hace caso, ya es una burla abierta hacia nosotros. Y los demás sindicatos son charros. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues aquí lo que hacen es luego tomar la unidad administrativa, tomar la escuela, tomar eso, tomar el otro, ¿no? Pero bueno, son acciones que se deben de considerar en su momento. Bueno, ya llegó el ponente, una disculpa porque
Mucho gusto. Ok. Pues ya los dejo aquí con el ponente. Por temas de... Ya no lo voy a presentar como yo quisiera, las demás, pues, si quieren se las paso, pero les pido por favor un aplauso para Arturo Aparicio Velázquez, que a pesar de todas las dificultades del día de hoy, nos puedo apoyar aquí. ¿Por qué Arturo? Porque estuvo participando en el diplomado de Derecho Laboral aquí en la facultad hace 1 o 2 años. Fue muy aplaudido por aquellos escuchas, entonces ahora vamos a escucharlo nosotros. El tema es el derecho en el 2025 en México a la luz de los derechos humanos, ¿vale? Hola, hola. Ay. Mucho gusto. Disculpen la demora. Yo soy un abogado de calle. No solo estoy en oficina, normalmente ando en calle, a veces ando desvelándome. Trato varios asuntos relacionados con temas de derechos humanos. He participado aquí con la Facultad de Derecho en diplomados relacionados con derecho del trabajo, pero no me especializo propiamente en derecho del trabajo. Sí llevo muchos temas de derecho del trabajo, pero realmente estoy especializado en derechos humanos. Y bueno, el campo de los derechos humanos es muy amplio. Hay algunos temas de derechos humanos que me he ido especializando en temas laborales, sobre todo en temas de igualdad y no discriminación, sobre todo en violencia contra la mujer. También llevo casos de comunidades indígenas, llevo casos de comunidades colectivas, de vecinos, que se ven afectados por el desarrollo urbano, que no está del todo controlado, ¿no? Entonces, por eso digo, soy un abogado de calle, porque quizá algunos de ustedes me han visto en alguna nota periodística. Entonces, sí estoy en tribunales, pero normalmente estoy con la gente trabajando. Y lo comento esto porque el título de la ponencia que les propuse a los organizadores del diplomado es el derecho en 2025 en México a la luz de los derechos humanos, y la idea es un poco reflexionar cómo está organizado el Estado y cómo está organizado a la luz de las reformas constitucionales y legales, no solo las de los años recientes o del año pasado, sino de los últimos 25 años. Ha habido grandes cambios, sin embargo, algunos de esos cambios pareciera que no todos estamos enterados, como que se sabe que están las normas, pero no entendemos los alcances, y es importante reflexionar alrededor de eso. Y otro punto que yo siempre manejo es que normalmente en las escuelas de Derecho, entiendo que aquí prácticamente casi todos son trabajadores del Estunam, ¿verdad? De los trabajadores del Estunam, o de los que hay aquí, ¿quiénes son abogados? Son varios. ¿Quiénes son alumnos de la facultad? Poco. ¿Y quiénes no son abogados? Ok. ¿Quiénes es su primer curso o diplomado relacionado con algo de derecho? Ok. Esto lo pregunto porque normalmente en las escuelas de derecho se nos enseña a los abogados que lo que dice la norma es la ley, ¿no? Y es así.
Y pues realmente no lo es. De hecho, un conflicto que tenemos... ¿Sí se escucha bien? Sí, es que me levantaron la mano hasta atrás y no sabía por qué era. Un conflicto que tenemos los abogados es que hay normas que los abogados lo entendemos de una forma, el legislador lo entiende de otra forma, nuestra contraparte de otra forma y el juez de otra forma. Entonces, esto resulta bastante complejo y he llegado a la definición un poco como el maestro, el doctor en Derecho Óscar Correas, que fue un argentino que salió expulsado de Argentina por todos estos movimientos políticos y de represión contra las personas que tienen pensamiento crítico. Llegó a México y creó la corriente de la crítica jurídica, desde una visión de la sociología jurídica. Y él dice que el derecho es un discurso de poder. Y yo coincido en eso porque realmente es eso. Y el discurso de poder lo maneja, estos son los temas por los cuales vamos a estar reflexionando. Entonces ahí les puse algunos bullets. Y este discurso de poder, la pregunta es, ¿quién lo construye? ¿Ustedes quién creen que construye este discurso del derecho, que de alguna forma es un discurso de poder, de cómo deben de ser las cosas? Las cúpulas, por allá dicen el Estado. La compañera que dijo las cúpulas, ¿coincide que es el Estado o son las cúpulas? Las cúpulas. ¿Y cuáles son esas cúpulas? En México, los empresarios y la gente con poder adquisitivo que compra a las cúpulas, precisamente, son los que dictan todo eso. Pero, ¿cómo es que los empresarios pueden dictar eso? Pagándole a los diputados para que voten y a los senadores. ¿Nada más? Pues también amenazándolos con matarlos y muchas cosas que hacen. Puede ser. A ver, ¿alguien más? Es que es multidisciplinario, ¿no? No solo de tradiciones, sino también toda la política y toda la cultura y la economía, ¿no? Porque es un conjunto para manejar algo, tiene que manejarse en conjunto. Lo cierto es que para entender cómo se construye el derecho, hay que entender quién manda. Más allá de si hay un Estado o ciertas instituciones, quién manda. Y para eso hay que aventarnos una reflexión, aunque sea un poco superficial, de cuál ha sido el proceso histórico de conformación del Estado mexicano. México es un país que era netamente indígena. Tuvo una invasión, pero como había, esto es una reflexión personal, tantos pueblos, no solo uno, tantos pueblos indígenas, y la corona española se dio cuenta que no era posible extinguirlos, pues su estrategia tuvo que ser de conquista. Entonces tuvieron que hacer alianzas con algunos pueblos para eliminar otros pueblos y hicieron toda una estrategia, porque como no se podía extinguir a los pueblos indígenas, buscaron la forma de conquistar sus pensamientos, sus ideas, sus culturas, a través de otras ideas, otros pensamientos y otra cultura,
pero basándose en las mismas cosmovisiones indígenas. Por eso es muy común que veamos en México, si vamos a visitar pirámides, que las pirámides se construyen sobre otras pirámides. Y cuando vemos las iglesias están sobre pirámides, ¿no? Entonces, como que se replicó la misma dinámica cultural para imponer una nueva religión y otra cultura. Y lo mismo, la Ciudad de México era un espacio central del ejercicio del poder en México Tenochtitlan. Y la Ciudad de México hasta la fecha sigue. En el proceso histórico se quiso mover la capital del país, pero no se ha podido. Porque la tierra, el territorio, tiene memoria. Y la Ciudad de México sigue siendo un espacio donde se mueve socialmente, políticamente, económicamente, ciertas cosas que tienen influencia en todo el país. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque hay un poder a veces político, a veces militar, económico, la gente también está ahí de por medio. Y por eso tenemos una capital de país que no se puede mover tan fácil. Y eso es importante, ustedes que son trabajadores sindicalizados, tenerlo en cuenta, porque a veces se deja de lado y parece que el discurso del poder del derecho solo viene de las cúpulas. Pero también la gente de abajo, el sector organizado, que quizá no tiene un gran poder económico, pero sí tiene un poder social, ese poder cuando se organiza también construye derecho, también crea normas. Y yo realmente en la mayoría de procesos que trabajo son así, en los cuales la sociedad o grupos organizados están disputándose el poder frente a las grandes cúpulas, como lo hacen los sindicatos también, ¿no? Entonces, les comento esto porque siempre es importante reconocerlo. Les voy a compartir unas diapositivas de otro curso que me invitaron hace 2 años, pero vale la pena echarles un ojo para mirar al Estado desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Ustedes conocerán que después del proceso de conquista, México tuvo una independencia, y en esa independencia, vamos aquí, ahí está. En esa independencia, pues realmente quienes se llevaron como que el triunfo fueron los criollos. Pero quien puso la sangre o los cuerpos fueron los indígenas. Y la élite de los hijos de españoles se mantuvo en el poder después de la independencia. Incluso tuvimos un primer ministro a mediados del siglo de 1800, que fue indígena, pero pues solo era indígena, no representaba la política indígena ni la visión indígena propiamente. Esto lo resalto porque hemos tenido reformas en el país que se hacen desde una mirada, pero no necesariamente se hacen desde la mirada de la gente, se hacen desde la mirada de las cúpulas. Pero ¿qué sí consiguió la Revolución Mexicana? Que ya se empezara a abrir la puerta a los criollos y a los indígenas a medias a ocupar lugares. El problema que trajo la revolución tanto la independencia como la revolución es que en el caso de México se quiso ignorar lo indígena, como que si
en el país no hubiera indígenas. Porque el concepto incluso del indígena no era un concepto idóneo, indio, pero indio era de Indias. El concepto más idóneo podría ser pueblos originarios o hablar a los pueblos por sus nombres. Esto trajo durante los últimos 200 años la invisibilización de la existencia de lo indígena. Y en México hablamos de comunidades no indígenas, sino más bien rurales, por lo menos jurídicamente. Y eso trajo que durante las leyes de reforma en México no se tomara en cuenta lo indígena, solo se tomara en cuenta la desamortización de los bienes de la iglesia y la ocupación de terrenos baldíos que podrían ser terrenos de pueblos indígenas. Pero como había una visión todavía del Estado impuesta por el colonialismo, todos los territorios de México se fueron reglamentando conforme a las leyes que fue dejando la corona. Y por eso durante el Porfiriato hubo muchos despojos de comunidades indígenas de sus territorios. Viene la revolución y dos grandes consignas de la revolución era el tema de los derechos laborales y los derechos agrarios. Había comunidades indígenas y comunidades rurales o campesinas que trabajaban las tierras que eran suyas para terceros y todavía terminaban debiéndoles, ¿no? La revolución de alguna forma trajo que hubiera una primer ley agraria, que fue en 1915, antes de la Constitución del 17, y luego la Constitución de 1917, que ya contempla por primera vez en México y en el mundo los derechos de corte social. Algunos han dicho que tenemos una constitución socialista. Lo cierto es que no es socialista. Es de corte social, pero sí cabe aclarar que no es socialista porque luego se tiene esa idea. Si en México habláramos de socialismo, no habláramos de derechos laborales. Habláramos de otro tipo de derechos. ¿Por qué? Porque no habría patrones. Todas las empresas o fueran cooperativas o del Estado, pero los derechos laborales, cuando estás frente al Estado, tienen una regulación distinta, porque hay que cuidar las arcas del Estado y el poder político del Estado. Por eso, si se asoman al derecho del trabajo, en la Constitución hay dos grandes apartados, el A y el B. Normalmente el A es para el sector privado, y algunos órganos autónomos, como es la UNAM, ¿no? Que sus trabajadores están regidos por el apartado A. Pero el apartado B ya presenta una flexibilización en los derechos laborales. Y todavía tenemos, dentro del apartado B, por así decirlo, una regulación diferente en el gobierno federal que en gobiernos locales y en las alcaldías o municipios. Entonces, ¿por qué lo tenemos así? Porque hay una flexibilización del derecho del trabajo cuando los empleados están frente al Estado, porque el Estado quiere protegerse, no ponerse en riesgo. Y esto, pues evidentemente tiene que ver con el proceso histórico. Inicialmente, la Ley Federal del Trabajo, los derechos laborales se crearon por la desventaja que tenían los trabajadores del campo frente a los grandes hacendados. No eran solo los trabajadores del campo, pero eran unos de los principales, más afectados. Y digo los del campo porque
en toda Latinoamérica el tema del trabajo era más que visto en las fábricas, era visto en el campo, en las zonas rurales. Por eso, no sé si ustedes lo sepan, pero la Organización Internacional del Trabajo, que es una de las organizaciones más antiguas internacionales, que ahora está afiliado, adscrita a la ONU, tiene tratados sobre pueblos indígenas. ¿Quién de ustedes sabía que la OIT tiene tratados internacionales sobre pueblos indígenas? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Acá? Sí, el tratado internacional sobre pueblos indígenas más importante, más relevante en el mundo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la OIT en asuntos indígenas? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que llegó ahí? Ya les di una pista. Pero el convenio 169 tiene temas de derecho a la consulta, al territorio, a la salud. Ok, otro. Puede ser, puede ser. Estamos hablando de algún sistema agrario, los indígenas tendrían que ocuparse del trabajo de la tierra, que serían explotados, incluso despojados de sus propias tierras, y ahí tendrían la necesidad de estar siendo regulados o ayudados, en este caso por la Organización Internacional del Trabajo, siendo tomados en cuenta debido a la igualdad. El país son 68 pueblos indígenas con sus lenguas y también tienen sus propias reglas y sus costumbres. Y entonces, para vivir en convivencia sana y con derecho, con Estado de Derecho, cualquier ser humano, siendo pueblo indígena o no, se rige por leyes, ¿no? Entonces tienen que ser tomados en cuenta como tales. Ahorita les voy a responder esa parte. Están cercanos, están muy, muy cercanos. Tiene que ver con un proceso histórico. O sea, la respuesta correcta es que tiene que ver con un proceso histórico porque se empezaron a regular asuntos laborales relacionados con el tema indígena y fue avanzando el proceso histórico de esa regulación y se dieron cuenta que había que regular algo más. Ahorita voy a ir a esa parte. La compañera quería comentar algo. Que llegar a pedirles pues el permiso, ¿no? Porque históricamente cada uno tiene sus derechos y todas las cosas que han venido trayendo a través de todos los años. Laboralmente, pues no puede llegar uno a querer imponer reglas, a querer imponer normas de trabajo, porque no se puede. Simplemente son como igual, como la UNAM, ¿no? Autónomos. Cada uno es autónomo de lo que hace o no hace y hay que respetar tanto sus tradiciones como sus culturas y también sus cosas políticas dentro de ellos porque tienen sus convenios internos. Entonces, como dijo usted, parte de la historia viene siendo todo eso. Claro. A ver, la compañera que también quiere hablar. Promover los derechos de los pueblos. Ok. Licenciada, una pregunta que tal vez sea obvia. ¿Por qué hablamos de los indígenas como si fuera algo ajeno a nosotros? Cuando las castas, bueno,
roles, de clasificarnos en castas. Tan es nuestra raíz indígena que la mayoría de los mexicanos somos opositivo. Es un grupo un grupo sanguíneo que deriva de los pueblos indígenas. Es muy puro. También así nuestro fenotipo es indígena. Ajá. ¿Por qué hablamos de los pueblos indígenas si realmente todos somos indígenas? Que nos clasificaron posteriormente, bueno, esa es otra cosa y es aceptarlo. Sin embargo, somos indígenas, nuestro cabello lacio, nuestra cara, nuestras facciones, nuestra nariz, todo nos denota que somos indígenas, derivamos de los mismos. ¿Por qué hablar como si fuéramos aislados a ellos? ¿Cómo te llamas, compañera? Laura. Laura le acaba de dar en el clavo. Ahorita toco esa parte, pero la compañera le acaba de dar en el clavo. Su cuestionamiento es la clave de todo esto. Regresando un poco al tema histórico, la Revolución Mexicana trajo derechos laborales y derechos agrarios, pero el tema de identidad cultural indígena u originaria como tal no se tocó. Lo que se buscaba incluso en México era extinguir la visión del originario y decir que todos somos, absolutamente todos somos mestizos. Como que si fuera el tema de la identidad cultural un tema de mestizaje biológico. Y se quiso borrar toda la identidad. Esa fue una gran pérdida de la Revolución Mexicana, porque sí hubo derecho a la educación, pero todos los programas educativos que surgieron en el siglo pasado buscaban extinguir la idea del originario, porque se tenía una visión europea de lo indígena, como que si lo indígena fuera algo atrasado, fuera lo peor y fuera sinónimo incluso de pobreza. Entonces, lo que se buscaba era decir, todos somos mexicanos, la nación mexicana, y la nación mexicana es de mestizos. Ahí hubo un retroceso y ahorita les voy a decir por qué hubo un retroceso. Tiene relación con lo que comenta la compañera. Pero hubo un avance. ¿En qué hubo un avance? En los derechos laborales y los derechos agrarios. Que yo sé que ustedes ya saben cuáles son las principales cosas, pero quiero señalar dos puntos que son realmente disruptivos en el derecho a nivel mundial. O sea, marca una era nueva de los derechos humanos. En la historia de los derechos humanos, vista desde una mirada occidental, los derechos humanos eran de naturaleza individual. O sea, las personas tienen derecho a la propiedad privada, a votar y ser votado, pero no había una mirada de los derechos desde una perspectiva social y colectiva. Una perspectiva social y colectiva quiere decir que los grupos en colectivo tienen derechos. Y la sociedad en general tiene derechos. Y es importante buscar el interés público y social. A veces cuidar la salud de las personas no se necesita cuidar para, en lo individual, cuidarle el derecho a la salud de una persona, sino porque si no se cuida el derecho a la salud de las personas en lo colectivo, en lo social, tienes el riesgo que las cadenas de producción, que la vida social se desbarate. Entonces, por una cuestión de interés público y social, es necesario cuidar a la colectividad. Y para eso se tienen que tomar acciones fuertes y radicales, que es lo que muchos quisiéramos que con los nuevos gobiernos se tomaran esas acciones fuertes y radicales. Mucha gente votó
por Morena en su momento, porque todo el periodo neoliberal de México, con partidos del PAN y del PRI, vendieron todas las empresas del Estado, las administraron muy mal, las dejaron en bancarrota para venderlas muy baratas, y todos esos ingresos que podía tener el Estado para sostener políticas públicas se acabaron. Y eso trajo grandes crisis sociales en México, de vivienda. Ahorita el tema son los desalojos, de gente que no tiene dónde vivir. Cuando veníamos de un México institucional, de instituciones fuertes, sólidas, que no había libertad de expresión, pero al parecer sí había cierta estabilidad social, ¿no? Había amplios créditos sociales para vivienda, la gente se podía pensionar con el 100% de su salario, y bueno, a las nuevas generaciones ya no nos tocó eso. Tenemos un México que ya tiene instituciones debilitadas, y es por el neoliberalismo. Pero ese México institucional que trajo mucha política social, no socialista, sí le obligó al Estado a tener ciertas empresas estatales, a hacer política pública y a tomar acciones radicales. ¿Cuáles son esas acciones radicales? Que las relaciones contractuales entre trabajadores y patrones no se rijan por una norma de naturaleza civil. Ahora el Código Civil ya no va a regir las relaciones laborales. Va a tener una ley especial que se va a llamar Ley de Trabajo, Ley Laboral, Ley Federal del Trabajo. Eso, aunque ustedes no lo crean, representa algo muy performático en México. Porque con la historia de la evolución del derecho del trabajo en México, trajo varios conceptos. Cargas dinámicas de la prueba, o sea, ¿a quién le corresponde probar? ¿Cuáles son las obligaciones que debe de tener el patrón frente al trabajador? ¿Y de qué forma la balanza se puede ir nivelando? Permitió que los trabajadores puedan crear sindicatos, organizarse, celebrar contratos colectivos de trabajo. Ya las relaciones no son de uno a uno, es el grupo de trabajadores con el grupo de patrones o con el patrón. Y eso, digo, ya no se ve tan disruptivo, pero en su momento era disruptivo. Se decía, ¿cómo los trabajadores van a tener derecho a su contrato? Con reglas especiales. Cuando los patrones querían las mismas reglas, patrón-trabajador. Imagínense las mismas reglas. Pues las mismas reglas, obviamente, como el patrón tiene el capital, el trabajador siempre va a quedar en desventaja. Si de hecho tenemos una legislación que tiene muchas cosas que busca nivelar, y el patrón sigue teniendo ventaja. Una naturaleza estructural. Por otro lado, en materia agraria, la gran demanda era tierra y libertad. Y era darle tierra a las personas que trabajan la tierra. Y era restituir sus tierras a los pueblos indígenas. Imagínense también lo disruptivo. O sea, los grandes hacendados que pasaron por normas que les beneficiaron para acumular tierra, acumular suelo. El gran reto que tiene el Estado de tener suelo, ahorita acaba de anunciar Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, que van a buscar adquirir mucho suelo para hacer programas de vivienda social. Pero fíjense, el Estado tiene que adquirir suelo porque no tiene. El suelo está en manos de
de grandes terratenientes todavía, o grandes propietarios. En la Ciudad de México, los corporativos inmobiliarios. Pero entonces, ¿qué se dice con las primeras reformas agrarias? Que se le va a restituir la tierra a los indígenas. Pero incluso esta restitución viene desde una mirada colonial. Gran reto. Porque se le restituye la tierra a los indígenas que tienen cédulas o títulos reales emitidos por la corona. O sea que si tú tienes un título propio de tu comunidad o tu pueblo indígena, no te toca restitución porque el Estado, los únicos títulos que reconoce son los de la corona. Esto parece una idiotez, pero es que todo nuestro sistema normativo está instaurado, recargado y sostenido en un derecho colonial. El derecho prehispánico, indígena, originario, todavía no sale. Ha estado resistiendo, ha estado abriendo brechas, pero todavía no sale. No consigue posicionarse en el sistema jurídico mexicano. Busca ser transversal en toda la Constitución mexicana, pero no lo logra. La visión hegemónica del Estado sigue siendo una visión europea. Y eso afecta todo el proceso histórico de nuestras normas. Por eso mirar el derecho así como que el legislador nada más se le ocurrió algo, no está tan fácil. Porque cuando se crea una norma, ¿cómo vas a aplicar esa norma? ¿A la luz de qué normas históricas que han pasado sobre algo? Por eso es importante siempre los grupos organizados, la movilización social es importante, porque hace los grandes saltos. Si no hubiera habido una revolución mexicana, no hubiéramos dado un brincote. Digo, la forma en que se restituyeron con la Revolución Mexicana las tierras no es la mejor forma. Pero bueno, ya que haya restitución a que no haya, ya es algo. Lo otro que logra la Revolución Mexicana es otorgarle tierra a las personas que están trabajando. Pueden ser indígenas o no indígenas. Y la mecánica es que el Estado busca recuperar esas tierras, expropiarlas y entregárselas a las comunidades rurales o indígenas. Pero aún así, esta recuperación de tierras por parte del Estado y entrega está hecha desde una visión capitalista, en el cual va a haber indemnización para los grandes terratenientes. Al precio del Estado, pero indemnización. No se hacen los estudios, no se reivindican tierras sin darles nada, ¿no? Si realmente despejaste y hay títulos o cédula real, ahí sí no hay indemnización, se les regresa a los indígenas. Pero si no hay cédulas reales, el Estado sí va a indemnizar al gran terrateniente. Por eso los grandes ricos de México nunca han dejado de ser ricos. En Chihuahua se decía que los terrazas y los krill controlaban todo el territorio de Chihuahua, ¿no? Y hasta la fecha siguen siendo familias con poder. A los krill los vemos ahí, bueno, ahorita ya no ha sonado tanto Santiago Krill, pero en su momento sonó, por parte del PAN son las familias que siguen en la cúpula política. En materia laboral se pusieron pisos y techos, o sea, no se puede sobreexplotar a las personas, hay jornadas de trabajo, hay días de descanso, eso no existía. Y eso es muy disruptivo. Con el avance del derecho del trabajo, las personas tienen no solo derecho al trabajo, sino vinculado al derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social.
El derecho a la seguridad social trae 3 cosas fundamentales: la vivienda, la atención médica y un seguro de retiro o de vejez. Y si se dan cuenta, la visión de la seguridad social no solo busca extenderse al individuo, sino a la familia. Si ustedes están asegurados, sus familiares, sus hijos, su esposo o su esposa es beneficiaria del seguro social. Y el seguro social conlleva todo esto. Esto, ¿cómo lo hemos llamado los abogados y la jurisprudencia mexicana, incluso antes de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en México, que fue de 2011, es el principio de justicia social. Y parece una idiotez que estemos repitiendo en un curso o en un diplomado de manera muy rápida parte del proceso histórico de cómo se construyen el derecho social en México, pero es importante recapitularlo porque a la sociedad y a los legisladores y a los tribunales parece que se les ha olvidado que está el principio de justicia social. Y el principio de justicia social va más allá de los principios que ahora tratamos los abogados de igualdad y no discriminación. ¿Qué tiene que hacer el Estado para darle justicia a la sociedad? Y esto requiere varios esfuerzos por parte de los tribunales y los congresos y por parte de los gobiernos, que es actuar a favor de la sociedad por un tema de justicia. Y de justicia no individual, sino de justicia social. Y hay que mirarlo porque ha habido reformas en los últimos años, y las voy a ir tocando, que parece que se les ha ido olvidando a los legisladores que esté ese principio. Y nos encontramos cosas que se hacen supuestamente a favor de... ya se nos desconectó el Zoom. Que se hacen a favor de los trabajadores, pero ya viéndolo en la práctica, no hay beneficios reales. Y les voy a ir tocando algunos. Entonces hay que tener en cuenta que la Revolución Mexicana trajo una constitución que trae consigo un principio, que es el principio de justicia social. Y me gusta ver el tema de principios porque los que nos dedicamos a derechos humanos no vemos normas. Lo que vemos son principios dentro de las normas. Y esos principios, a través de la interpretación jurídica, nos ayudan a entender que hay otros derechos ligados. Con el avance histórico de este principio, lo que se les olvidó es el tema indígena. Y el tema indígena llegó a la Organización Internacional del Trabajo porque el grueso del mundo es indígena. Desde el punto de vista jurídico de lo que es indígena, es indígena. O por lo menos hay un porcentaje muy significativo que es indígena. El concepto de indígena no es el mejor, pero ese fue el que la doctrina internacional y las normas adoptaron. No es perfecto, pero lo adoptaron y hay una definición de qué se entiende por indígena. Igual adoptaron el concepto de tribal. Y surge la amplitud de los alcances de este concepto por un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál era el reto que tenía la Organización Internacional del Trabajo?
que se daba cuenta que en todo Latinoamérica sobre todo, o en las Américas, gran parte del trabajo era de campo, en el campo. No eran las grandes fábricas como en Europa, sí había fábricas, pero no tan grandes como en Europa. Y el gran porcentaje de personas que trabajaban el campo eran poblaciones indígenas. Y digo poblaciones porque así lo denominaba la OIT en un principio. Y se empezó a visualizar que había que eliminar el rezago de estas poblaciones porque estaban afectando la producción. Y por un tema de humanidad, había que darles un trato especial o diferenciado a estas poblaciones porque se consideraba que estaban en el atraso. Entonces, fueron avanzando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con racismo, con discriminación, hasta que llegó en los años 50 un convenio que es el 107 sobre poblaciones indígenas y trabajo, y la visión internacional del trabajo relacionada con lo indígena es que no había pueblos como tal, había grupos, poblaciones indígenas. Y estas, como se los he dicho, estaban atrasadas. Y la política internacional era una política de ir eliminando lo indígena. El Estado que mejor tuviera avance en sus políticas de derechos humanos y de desarrollo eran los estados que iban eliminando lo indígena de sus países. O sea, los que iban teniendo menos poblaciones indígenas. Imagínense. ¿Por qué? Porque era una visión hegemónica. Era una visión hegemónica de la cultura. No le llamemos indígenas, de la cultura. Era una visión hegemónica de la gente que ocupaba estos territorios. Y no me refiero a estos territorios solo a América, sino a África, incluso Asia, algunas comunidades de Europa. Se buscaba eliminar. Fueron avanzando los convenios, se creó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se creó el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y a partir de la interpretación de esos convenios, por parte de sus comités especializados, y los convenios sobre igualdad y no discriminación de la ONU, se fue avanzando en el sector internacional sobre el tema indígena. Y se fue reconociendo que lo que había no eran poblaciones o grupos, eran pueblos, culturas, gente con sistemas normativos, con territorios propios. Y entonces en la ONU se estaba hablando la necesidad de crear una declaración de pueblos indígenas. Y la OIT dijo, no me va a quedar atrás, porque el organismo internacional de más avance, que ha tenido un gran avance en el tema indígena incluso, ha sido la OIT, a través de la interpretación de sus convenios. Entonces la OIT reunió un grupo de expertos para ir proyectando un convenio, que es el convenio 169. ¿Y por qué en todos estos convenios han participado indígenas? Porque lo indígena está en todo el mundo. Está en todo el territorio nacional mexicano. El problema es que, como dice la compañera, se nos ha olvidado o hay una negación ahora de lo indígena.
Y es que ahora lo indígena en realidad, más que un tema o un concepto jurídico, es una posición política. Esto no les gusta a muchos abogados ni tribunales, pero lo cierto es que lo indígena, conforme a los convenios internacionales, no es un tema de sangre. Es un tema de identidad cultural. Pero los convenios mantienen como principio la autoascripción. Y decirse que se es indígena es una posición política. Lo que señalan los convenios es que la autoascripción debe de ser colectiva, más que individual. Pero eso es una posición política colectiva. ¿Y qué es lo que establecen los convenios sobre pueblos originarios? La verdad es que no establecen ningún derecho que la gente no quiera tener, que incluso la gente que no se denomina indígena no quiera tener. ¿Cuáles son esos derechos? Salud, educación, trabajo, con reglas especiales que eviten la discriminación, la desigualdad, vivienda, a través de la visión de territorio y de tierra, espacio para trabajar la tierra, espacio para ejercer el poder político de tu grupo colectivo, es el derecho al territorio, que se consulte a la gente antes de ser afectada, que se puede ejercer el presupuesto por la gente como mejor le parezca, que la gente, si construye una norma, esta norma sea respetada. ¿Creen ustedes que este es un derecho que, más allá si se denominan o no indígenas, todas las personas tenemos derecho? Pero a los gobiernos, a los estados, a las empresas les da terror la compañera. Indígena, gracias. Y sobre eso también quisiera resaltar la resistencia que ha habido de los pueblos indígenas. Perdón, oigan, sí. Es que está rebotando el sonido acá de la compañera, no sé si le puedan bajar el volumen a la cámara, porque me habla y me rebota. Ah. Adelante. Bueno, ¿ya? ¿Está bien? Ok. Entonces, a partir de este discurso nacionalista, pues me he especializado en justo analizar estos datos históricos. Y algo que sí quiero dejar en la discusión es la resistencia que ha habido de los pueblos indígenas, porque sí hay resistencia y sí hay acciones. Y eso es muy importante, incluso desde momentos históricos como la colonización. Se habla mucho de la conquista del indígena, pero yo no llamaría una conquista, puesto que sí hubo una postura que yo diría política. Y hasta ahora sigue existiendo. Entonces, sí existe una resistencia, sí existen acciones, y a mí como mediadora, pues, me he topado con el derecho. Para mí es muy difícil, porque cómo navegar el barco, ¿no?, de la mediación intercultural topándote con la Constitución, pero justo sabiendo que también hay autonomía en los pueblos, y gestionar estos proyectos para mí ha sido muy difícil. Entonces, gracias por poner esto sobre la mesa. Yo espero que más adelante discutamos sobre los recursos que podemos ocupar las personas con un perfil como el mío. Y bueno, sí, eso. Nada más quería resaltar la resistencia, que no son como, a veces los vemos como personas inactivas, como que solamente están sufriendo los rezagos de un discurso nacionalista, pero no es eso. No es así. Y bueno, hasta ahora es solo eso. Compañera, el reto también tenemos los abogados.
Es muy difícil porque yo les dije al principio que yo soy un abogado de calle. Sí. Y el grueso de temas sensibles, los que más les duele a la gente, es por un sistema político, unas normas y un sistema de impartición de justicia que no proviene de este país. No entiende la realidad social de este país. ¿Cómo transformas eso? Es un maldito reto. Es un maldito reto porque eso de mete el caballo de Troya, entras y ya que estás adentro, sacas, pues no está tan fácil. No está tan fácil porque te das cuenta que la realidad no entra al caballo. Y luego meter el caballo está en chino, porque el sistema está tan bien construido que no deja entrar. Por eso toda la gente que tiene una postura muy de izquierda, muy social y demás, acaba completamente domesticada, institucional, ¿no? Yo ando en el activismo desde la prepa. Voy a cumplir 35 años. Por lo menos desde los 15 años, o sea, llevo 20 años en el activismo. Y muchos de mis compañeros pues están completamente domesticados, institucionalizados. Porque la realidad es, perdonen por la palabra, de decirlo en un diplomado de Derecho, pero es cabrona. O sea, te hunde el sistema. O te sometes o te mueres de hambre. Aquí no hay personas con libre pensamiento, si no se quedan sin trabajo. Hay una cosa, abogada, no sé si soy abogada. También tenemos el derecho a pensar, ¿sí? Lamentablemente, las modificaciones que ha habido en cuanto a programas de estudio han favorecido esa situación. Y vamos también, nuestro derecho a creer que somos superiores y que no somos indígenas. Ese es un derecho que nosotros podemos tomar sí o no. Que nosotros creamos que somos mestizos, aunque no lo somos, también habla de una gran ignorancia que tenemos en cuanto a antropología. Nosotros tenemos huesos cortos, tenemos pelos lacios o pelos chinos parados, calvicie, narices anchas, bocas anchas, que hablan del indigenismo que tenemos. Que querramos cambiarlo ha sido nuestra decisión y también una muestra de ignorancia que tenemos todos. Eso no tiene que ver nada con el capitalismo, tiene que ver con la decisión de cada persona, de cómo se quiere identificar. Si todos aceptáramos lo que somos indígenas, esto sería diferente. Ahora dicen, es que los indígenas son necios. Perdón por la grosería, ¿cómo chingados no quieres que sea necio si un cuarto de maíz se lo pagan a 2 pesos y a ti te lo venden en 20? ¿Sí? ¿Cómo no quieres que se vuelva rebelde las personas que están así si nosotros mismos los hemos aislado o lo tomamos como burla o creemos que decirle indígena a alguien es ofensivo? Si nosotros mismos hemos negado lo que somos. A mí no me da pena cuando dicen, tienes el nopal en la cara, a mucha honra, ¿sí? A mucha honra, y si no te parece, llégale. Pero a todo mundo nos ofende, eso sí es eso sí lo podemos corregir, pero no lo queremos corregir, porque somos ignorantes, porque no nos gusta la clase de antropología. No nos gusta que nos digan que nuestros huesos son cortos y anchos, que no son como los europeos, que nuestra piel se adaptó a este clima y somos morenos. No nos gusta, ¿sí? No nos agrada ir a un museo a ver de dónde venimos, que nuestra frente es ancha y aplanada. No nos gusta saber nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque tú pareces Tlaloc, pareces lo que sea. Eso no es ofensivo. Entonces, eso no es culpa de nadie, es culpa nuestra, que no querramos pensar, que no querramos educarnos. Entonces,
Los indígenas que llamamos así, que todos lo somos, tienen también una razón de por qué son así, porque nosotros mismos les regateamos, nosotros mismos los negamos, nosotros mismos nos burlamos, y eso no es culpa de nadie, es culpa de nosotros. Gracias, compañera. Difiere un poco solo en la primera parte que señalaste, que pareciera que es un problema que está en nosotros y no tiene que ver con el capitalismo. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque en realidad, aunque pareciera que el proceso histórico de México está aislado a lo que pasa en el mundo, en el fondo no lo está. Pasó algo muy curioso cuando surge el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio llega a la OIT y casi no se firma, porque los líderes sindicales estaban muy molestos, que representaban a comunidades originarias, estaban muy molestos porque no les dejaron pasar ciertas cosas como querían. Y los estados y el capital estaban muy renuente. De hecho, si ustedes se asoman a la OIT, tiene una construcción que muchos laboralistas lo toman como algo de avanzada, pero para mí no es de avanzada. No sé cuál sería la fórmula, pero no creo que sea la idónea, que es esto de que la organización sea tripartita. Ese Estado, o sea, en la OIT está representado el Estado, el capital y los sindicatos. Y un tiempo aquí en México las juntas de conciliación y arbitraje estaban así. Era el Estado con el presidente de junta, el representante del capital y el representante obrero. Y eso daba la idea de que pues ya todos tienen lugar y ya está. Sin embargo, en el proceso histórico te das cuenta que el capital ha controlado a los estados. Y de nada sirve tener una organización tripartita si vas a tener 2 votos contra 1. Por eso también en la reforma laboral se pensó eliminar esa visión tripartita, porque pues, realmente no estaba funcionando. La OIT, muchos dicen que tiene ese vicio de origen. Está organizada tripartita. Y una de las tensiones era que no se quería decir en el convenio 169, no se quería agregar el concepto de pueblos, se quería decir poblaciones. Y había el terror de llamar pueblos en lugar de poblaciones, porque en el derecho internacional de los derechos humanos y de los estados, el concepto de pueblos va ligado al derecho a la libre determinación. Y decían, no, esto va a contraer la división y la fragmentación de los estados. Imagínense el terror. El otro punto es que había el terror de reconocer los territorios y las tierras de los pueblos. Y el otro aspecto era que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas fuera vinculante. O sea, que se consultara a los pueblos y el resultado fuera obligatorio. Eso no querían los estados, no querían las empresas, y todo eso solo lo querían los pueblos originarios, que estaban de alguna forma representados a través de los sindicatos en la OIT. Entonces, por estos 3 puntos, el convenio casi se cae. La redacción del convenio no quedó al 100% como querían los pueblos. Digamos, ustedes ya habían escuchado del derecho a la consulta indígena. A ver, levanten la mano quién había escuchado del derecho a la consulta indígena que existe. Solo ustedes. Ok. Pero ahí les doy una pregunta. ¿El derecho a la consulta indígena
¿significa que después de que se consulte a los pueblos, el resultado es obligatorio? Así quedó en el convenio 169. Muchas personas creen que el resultado es vinculante u obligatorio, pero en el convenio quedó no explícitamente eso. Y se lo borraron justamente porque los estados decían, bueno, vamos a hacerlo como un procedimiento obligatorio, pero la decisión final es de nosotros. Solo quedó en ciertos casos que el resultado fuera obligatorio. Y tiene que ver cuando vas a desplazar a toda la gente de sus territorios, cuando vas a introducir derechos o sustancias tóxicas que van a contaminar sus tierras, y cuando vas a meter una base militar. Y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que también cuando hay un proyecto que tiene un impacto significativo, como podría llevar a la extinción del pueblo, ¿no? A un problema de salud grande, etc. Solo en esos casos el resultado de la consulta es obligatorio. Pero si no es así, la consulta solo orienta. Ya la decisión final la tiene el Estado. Imagínense, ¿para qué sirve un derecho así? Bueno, quizá mediáticamente para que la gente diga, miren, decidimos esto, el Estado no nos hizo caso, pero si el Estado domina los medios o las empresas dominan los medios, quién sabe si muchos se enteren, ¿no? El derecho al territorio también quedó parcial y el derecho a la libre determinación quedó acotado que los pueblos no pueden romper con los estados. O sea, sí se permite la libre determinación sin fragmentar o romper con los estados, ¿no? La compañera, ¿eres de gestión intercultural? Dice, tal cual, ¿no? Esto vale la pena comentarlo porque luego la gente cree y le da terror los derechos indígenas, ¿no? Los derechos indígenas tienen sus restricciones. Así que no hay de qué aterrarse. O sea, el derecho a la libre determinación y autonomía tiene sus restricciones, no se puede romper con el Estado. Incluso un pueblo tiene, a los que nos dedicamos a derechos humanos, decimos que hubo mucho racismo cuando se creó el artículo 2 constitucional y el convenio, porque pues, si se dice que ya no puede romper con el Estado, se entiende que las autoridades de los pueblos están sometidas como cualquier autoridad del Estado. O sea, quiere decir que tienen que buscar proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas, ¿no? Pero por si hubiera duda, y por eso algunos consideramos que hubo mucho racismo en la legislación, se puso textualmente que los pueblos no pueden violar los derechos humanos de las mujeres y de los niños y de las personas. Porque se tiene esta idea como que si los pueblos son violadores de derechos humanos. Habría que ponerle eso textualmente también a cada ley municipal de las alcaldías, porque se van a cada municipio y a cada alcaldía y nos damos cuenta que ahí están las verdaderas violaciones, ¿no? Es un problema social, mundial, no es un problema solo de los pueblos indígenas. Porque luego se crean, los pueblos indígenas venden a las niñas, casan a menores de edad. No, o sea, ese es un problema social que va más allá del tema indígena. Pero se puso. Entonces, no hay que tenerle temor a estos derechos. Pero así como se tiene miedo de lo indígena, se tiene miedo de los derechos que puedan ejercer los sindicatos, ¿eh? Es lo mismo, es la lucha constante del poder social frente al poder privado, los intereses privados y de los estados, que normalmente los intereses de los estados están controlados o dominados por el interés privado. Cuando surge el convenio, que finalmente se firma, que fue a finales de los 80, 1989, coincide con el proceso de la Guerra Fría en el mundo y la caída del socialismo en el mundo.
viene la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo, y viene la gran entrada del mundo capitalista. De hecho, la entrada del neoliberalismo en México coincide con esas fechas. Y aunque México firma el convenio 169, viene la primer gran reforma constitucional agraria y a la ley agraria, que es, se acabó en México el reparto agrario. Ya no hay reparto agrario. Fíjense las grandes contradicciones. Por un lado se firma un convenio que reconoce derecho a la tierra y al territorio, incluso reconoce que se le debe de dar tierras adicionales a los pueblos, a aquellos que necesiten más tierras, y por otro lado viene una reforma constitucional que dice ya no hay reparto de tierras. Y por si fuera poco, todo el tema de la producción rural, que ya estaba en el abandono gubernamental de la producción del campo, viene en el 94 el Tratado de Libre Comercio, que viene a debilitar toda la economía nacional y hace dependiente al país de la economía extranjera. Y ahora ya no nos podemos sacar eso de encima. Entonces, el Tratado de Libre Comercio coincide con la entrada de una legislación internacional de avanzada, pero por otro lado, los estados ya traían normas regresivas. Por eso se dio el movimiento zapatista. Por eso el zapatismo tuvo un levantamiento. Y a mí me gusta siempre hacer referencia a que los movimientos sociales tienen una fuerte injerencia en cómo se construye y se va leyendo el derecho. Porque sin la Revolución Mexicana no tendríamos derechos sociales en México. Pero también sin el zapatismo no habría derechos indígenas en México. Cuando México firma el convenio 169, lo más cercano de reforma interna que tuvo México es decir por primera vez que México es multicultural, que hay muchas culturas. Fue el gran avance en el 94, creo que fue la reforma al artículo. De hecho, creo que ni siquiera estaba en el segundo, estaba en el primero o en el cuarto, ya no me acuerdo, que se decía que México es multicultural. Pero realmente fue el movimiento zapatista lo que sacudió a todo el país y trajo, después de unas mesas de trabajo, una iniciativa para los pueblos. Y eso trajo que en el 2001 se aprobara la primera reforma constitucional que reconoce en el texto constitucional los derechos indígenas. Esa reforma no quedó como lo plantean los zapatistas. Los zapatistas la plantean así de grande y quedó así de chiquita. Pero es un parteaguas, aún así es un parteaguas. Porque de hablar de ser México un país multicultural, se habló de un país pluricultural. Lo que conlleva que México debe de ser plural. Darle lugar y cabida a las otras personas. ¿Qué pasó? Hay un receso, ¿verdad? Bueno, ya hago el receso. 5 minutos y hago el receso. Es que siento que es importante este panorama para entrar a los temas que les quiero compartir, porque siento que si no, realmente no se entienden. O sea, si no miramos un poco el derecho a la luz de la historia,